el audio. Seguimos. Vale. Bueno, sobre todo imaginaros lo que es una guerra que nadie puede ganar, una guerra civil, y entonces, claro, Arjuna tiene que tomar una decisión complicada, porque en el otro lado, en el lado de los malos, había sus maestros, había familiares, había parientes. Pues claro, es una situación de las más complicadas que te puedas encontrar en tu vida, ¿no? Y ahora sí que os voy pidiendo vuestra ayuda, ¿eh? Venga, ¿quién quiere hacer de Arjuna? Pero, va, tú que no has hablado, pero sobre todo convencida, eres Arjuna, ¿eh? El guerrero mejor de todos los tiempos, que no ha perdido ninguna batalla, y todo el mundo confía en Arjuna y de repente suelta esto. Cuando veo a estos parientes aquí reunidos, oh Krishna, ansioso por luchar, mis extremidades desfallecen, mi boca se seca, mi cuerpo tiembla y se tambalea y mi cabello se eriza. Mi piel arde, mis pies no me sostienen y mi mente se agita violentamente. Bueno, esa nos invita a describir ¿cómo definirías este estado mental de Arjuna? Ansiedad. Ansiedad, estrés, no sabe qué hacer, no sabe lo que tiene que hacer, las piernas no lo aguantan. Todos hemos experimentado cosas así en nuestra vida, ¿no? Sí. Y las volveremos a experimentar seguro. Y es por eso que se dice que el Gita es un libro universal y atemporal, porque da igual que seas de Kenia que del siglo XII o del siglo XXI. Y es la maravilla. Incluso se plantea, yo también leeré algún verso, se plantea la renuncia, el sannyasa, ¿no? Dice, no busco ni la victoria ni el poder, ni los placeres terrenales. ¿De qué nos sirve, oh Govinda, es otro nombre de Krishna, el poder terrenal, los placeres mundanos, incluso la vida? Esto en realidad está dando cosas que lo vamos a ver en el Gita. El Krishna te dirá, oye, la acción es mejor que la renuncia, ¿sí? Y luego viene la no violencia, que sí que me gustaría hacer un comentario. Si alguien lo quiere leer, más feliz. Más feliz sería si los hijos de Dhritarashtra, armas en mano, me batieran en el campo de batalla, sin ofrecer resistencia y desarmada. Aquí hay que explicar un tema importante, que es la ahimsa, la no violencia. Ahimsa no es del Gita, viene mucho antes. Entonces, claro, se había implantado poco a poco en la sociedad india, pero había el dilema. La gente buscaba ahimsa, pero el guerrero tenía que defender, tenía que luchar. Entonces había como un dilema, y eso es otra de las ventajas que da el Gita. Decir, bueno, entendamos bien la ahimsa, ¿sí? O sea, por encima de la violencia hay algo superior, que es mantener el Dharma, ¿vale? Y eso es importantísimo, eso es algo que nos hemos olvidado en Occidente, en ese buenismo que nos hemos apalancado, nos hemos olvidado de estas lecciones de vida, ¿no? Que la violencia no hay que usarla nunca, pero hay ocasiones que hay que restaurar algo mayor que hay que usarla, y el ejemplo lo tenemos en Europa, por ejemplo, con Hitler, ¿no? ¿Cómo? Hitler. Y ahora con Trump. Vamos a ver. Bueno, yo lo entiendo, en este sentido, en la Gita, entiendo como que de alguna forma, porque en la India, como va por castas, pues claro, Arjuna es un guerrero y su Dharma... Eso entraremos luego. Entramos luego. Ah, vale. Sí, pues es un tema clave ese. De todas Claro, maneras, lo veo más así que no como cuando es necesario que haya violencia, ¿no? O sea, que yo entiendo que la Gita no está defendiendo la violencia, sino que defiende el Dharma de Arjuna, que es guerrero. claro, pero para defenderlo en Y que si él tanto se lucha como si no lucha, al final va a perder, o sea, o va a perder o va a ganar, ¿no? Es decir, él tiene que luchar porque es su Dharma. Sí, pero si no lucha, se queda sin. yo creo que nos está explicando, por lo menos para mí, y te digo que tengo una contradicción ahí, ahora te la explico, pero yo creo que nos está diciendo que en determinadas situaciones hay que recurrir a la violencia para mantener algo superior, ¿vale? Es difícil, hay que pensarlo, porque al final, si estudias historia, verás que hay muchos casos en la historia pasa ahí. Y yo tengo mis serias dudas. Gandhi hizo la independencia de India con ahimsa. Corina Machado lo está haciendo ahora en Venezuela. Pero también hay muchos casos en la historia que por no usar la violencia, la Segunda Guerra Mundial la tenemos clarísima, ¿no? Por no usar la violencia a tiempo, eso se desmadró, ¿no? Y eso creo que es uno de los grandes aportes del Gita. Puede ser que esté diciendo también
que tienes que hacer la acción desapegándote del resultado. Claro, eso vendrá después. Sí, Pero, sí. pero aquí también está diciendo, da igual el resultado que sea, porque aquí se ve que el resultado para ellos Bueno. es malo, porque haga lo que haga, siempre va a salir perdiendo, porque van a morir familiares, amigos y... Sí, yo lo interpreto más como lo que decía. Yo creo que aquí lo que está planteando es la vía del sannyasa, de la renuncia. ¿Vale? Y otro de los aportes que hace el Gita, porque antes en Gita había mucha gente que decía, tendré la salvación viviendo en una cueva, renunciando a todo. Y Krishna te dice, no, o sea, karma yoga, trabaja, que es superior a la renuncia. Claro, porque Bueno. este camino así de la IPSA lleva a la inacción. ¿El qué? También, ¿no? El tema es este, ¿no? El que Krishna le está diciendo es que tienes que actuar, porque es el camino correcto, la acción, y no la inacción, ¿no? Así aprendes. De todas maneras, dos cosas. O sea, el Gita, lo veíamos luego, pero digo ya, hay que interpretarlo como una guerra no exterior. O sea, es una guerra interior, en el interior de cada persona, ¿no? Pero también es cierto, es que, y lo veremos también, es que Krishna se encarna para mantener el Dharma. Y es cierto que la batalla de Kurukshetra tuvo lugar, porque está a 70 kilómetros al norte de Delhi. ¿Vale? Entonces, todos los intérpretes que yo he leído, todos, las interpretaciones, es una guerra interior, pero es evidente que hubo una guerra real. Al final está diciendo, entiendo yo también que está diciendo, sigue el camino que tienes que seguir, El Dharma. haz la acción, o sea, desapegándote de todo, y cuando lo planteas desde el camino interior es desapegándote a las relaciones que también tienes, que tú tienes que seguir tu camino. Sí. Sí. Aunque esto te provoque separarte de... Sí, o que al final no tengas miedo de actuar, porque aquí el desaliento de Arjuna es eso, ¿no? El miedo que tenía, ¿no? No tengas miedo de actuar si es lo que debes hacer, ¿no? Si tú actúas desde este conocimiento profundo de tu verdad, pues actúa y no tengas miedo, ¿no? De lo que pueda pasar, porque estará bien. ¿No? Sí. De todas maneras, fijaros que el capítulo 1, se le da mucha importancia y da, pues un poco lo que va a marcar luego. Pero sobre todo lo que os decía antes, eso de que mi mente se tambalea, no sé qué hacer, renuncio, no sé qué, bueno, intentar ponernos en su piel. Pero lo que es evidente es que alguien tenía que defender el Dharma, ¿vale? Pero al final no es como bhakti, que es como, no es como karma yoga, es más devotacional. Esto, Sí. De ahora momento no. estamos en karma. Bueno, ahora no estamos en nada aún. Bueno, de Está- momento no estamos en nada. Estamos en la depresión de Arjuna. La depresión de Arjuna. Vale. Ya, exacto. Y bueno, esto Ya. es resumidamente el primer capítulo, que lo tenemos que leer con calma y tal, pero básicamente sería la estructura. Y luego, como curiosidad, bueno, y Arjuna se desploma en el carro y se cae a tierra. Y todos los capítulos del Gita terminan así. Dice, así termina el primer capítulo titulado El yoga del desaliento de Arjuna, Arjuna Vyasara Yoga, en el diálogo entre el Señor Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte, eso es importante, del conocimiento de Brahman, en el Upanishad llamado Bhagavad Gita. ¿Vale?